Hola a todos. En este video vamos a analizar qué lecciones o qué lección podemos traer de las elecciones que se han tenido ahora en Venezuela. Y es una lección o varias lecciones para todos los pueblos de América Latina. Porque a veces hay la tentación en votar personajes que tienen ideas estrambóticas o que hablan en forma violenta. Y el resultado lo vemos hoy día en Venezuela. Venezuela, desde que Hugo Chávez conquistó la presidencia del país por medio de una elección democrática, siguiendo el libro rojo que le había dejado y del cual aprendió cómo comportarse de Fidel Castro, poco a poco instauró en ese bello país una dictadura brutal. Cuando nosotros comparamos lo que pasa, por ejemplo, en las dictaduras de derecha que ocurrieron en América Latina, por ejemplo, Argentina, por ejemplo, Perú, por ejemplo, Chile, con la brutalidad que está pasando hoy día en Venezuela, las dos formas dictatoriales son incomparables. Además, las dictaduras de derecha tienen otra característica, que han durado, afortunadamente para los pueblos oprimidos donde estaban, muy poco. Pero las dictaduras de izquierda, por alguna razón, han tenido una capacidad de permanecer en el tiempo mucho más importante, mucho más fuerte. Parece que los dictadores de izquierda nunca van, y cuando se mueren, heredan como un título monárquico su título a alguien. Hacen una investidura de alguien. Por ejemplo, Venezuela, cuando Hugo Chávez estaba a punto de morirse, hizo la investidura a Nicolás Maduro. Y este brutal líder, en las elecciones que acaban de pasar en Venezuela, aunque teníamos la impresión que finalmente lo hubiesen mandado a casa, todos decían Maduro afuera, utilizando la famosa frase de Milei, o la frase por medio de la cual Milei se hizo tan famoso alrededor del mundo. Maduro fuera nada, Maduro está allí clavado en el poder. Entonces, esta nefasta dictadura de izquierda siguen perdurando. Además, tienen otra característica importante que no tenemos que olvidar. Se apoyan entre sí. Hubo un primer discurso de Lula da Silva donde le dijo a Maduro que si uno pierde se va, Petro. Todos eran un poquito críticos, pero a la hora de la cosa, una vez que el mundo tenía bajo sus ojos un fraude inequivocable, claro, evidente, los zurditos de América Latina, todo calladito, excepto Boric. Y reconozco a Boric el valor de haber criticado la elección de Maduro. Felicito a Boric por esto. Pero Maduro, Brasil emite un comunicado muy soft. Petro no se escucha. Hay otro expresidente de Colombia que se pronunciaron, pero Petro ni se escuchó. De México, López Obrador igual, una posición ambigua. Después hay las otras dictaduras del área que apoyan al socialismo del siglo XXI, que al igual hemos visto que lo apoyan y ya le han dado su adhesión. Entonces, ¿qué pasa? Se apoyan entre sí. Ese es otro elemento importante que hay que tomar en cuenta de lo que hace y lo que pasa a un país cuando sus ciudadanos votan a alguien que no es. En el caso de Venezuela la cosa ha sido trágica. Cuando hablamos de Venezuela hablamos de una dictadura que va de camino a los 30 años. Una dictadura brutal, una dictadura que ha causado un sinnúmero de desaparecidos. Un 25% más o menos de la población que se ha visto obligado en abandonar el país. Tortura, encarcelamientos sin ninguna justificación y bandas armadas de malandros, que son los colectivos que los chavistas y Maduro y lo que era su jefe, Chávez, armaron en forma imprudente para aterrorizar al pueblo, para matar al pueblo, que es lo que está pasando. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Tenemos que comparar esto también con otros países de América Latina, donde hay dictadura igual de brutal e igual de longeva, y con Cuba. Cuba va para los 70 años de esa opresión brutal. Un lindo pueblo, una linda isla en manos de estos nefastos líderes. Ahora, ¿qué pasa en Brasil? ¿Qué pasa en Colombia? Y estas también son preguntas que deberíamos hacernos. La represión que Lula da Silva ha empezado a ejercer en contra de Jair Bolsonaro,
En Colombia, un Petro que se dice tan bueno, tan buena gente, etcétera, que quiere cambiar la Constitución. Entonces, los pueblos de Latinoamérica deberían usar, cuando votan, un poco más el análisis y entender dónde está realmente el peligro. Venezuela es un caso perdido, o por lo menos para muchos años. Yo espero que los venezolanos logran liberarse de esta nefasta dictadura, pero temo que esto vaya a durar mucho y el pueblo no se lo merece. Pero hay una famosa frase que dice: cada pueblo merece quien lo gobierna. Y esta frase a veces tenemos que reflexionarla. ¿Por qué tenemos que reflexionarla? Porque finalmente lo han votado, Chávez. Han votado a esa cosa. Han votado a ese horror que fue el socialismo del siglo XXI. Hubo un intento de golpe de Estado que fue organizado, a mi criterio, por el mismo Chávez en el 2002. Y es evidente que estaba todo organizado. Había un grupo de militares que creían de actuar libremente, pero arriba de ellos estaban los otros que estaban viendo quién traicionaba a quién, para después encarcelar a todo el mundo, cosa que pasó. Sin embargo, han habido muchos momentos donde el país pudo liberarse de este nefasto personaje, pero no. Se murió, le heredó el poder a Maduro y ahora tenemos Maduro que con toda su arrogancia, con toda su ignorancia, impone a un pueblo lo que está viviendo hoy día. Entonces, ¿qué tienen que aprender los pueblos de América Latina? Bueno, que ser un poco más analítico a la hora de votar. O sea, tienen que entender que si votan por un líder del socialismo del siglo XXI, este socialismo del siglo XXI muy probablemente va a terminar, o hay un peligro que termine, un riesgo que termine en lo que es Venezuela hoy día. Esta es la gran enseñanza para todos los otros países que todavía no han caído en la mano, en las garras sangrientas de estos líderes, que todavía están libres. Tengan cuidado. Espero que les haya gustado este análisis, espero que este análisis los haga reflexionar. Muchas gracias y lo espero en mi próximo video.